Queridos amigos y amigas, es un gusto estar nuevamente juntos, hoy para una entrevista muy interesante, pero antes de empezar, antes de decir nada, vamos a tomarnos un momento que Javier Meloni, nuestro invitado de hoy, nos va a guiar, a facilitar un momento de recogimiento. Adelante, Javier. Nos ponemos en presencia tuya, Señor, sabiendo que tu presencia necesita nuestra autopresencia y que nuestra autopresencia necesita de tu presencia. El dos se hace uno en cada instante. Ahora se está haciendo uno. Y que desde este uno hablemos cada uno. Amén. Muchas gracias, Javier. Qué bueno, desde la unidad. Bueno, estamos acá en el espacio de entrevistas de la Fraternidad del Santo Nombre, una vez más con Javier Meloni, a quien dentro de nuestro pequeño ámbito conocimos al principio a través de su libro Conocimiento Espiritual en la Filocalía, Los Caminos del Corazón. ¿Mm? Nos viniste a ayudar en el curso, luego participaste también en el curso de mística en alguna ocasión y en dos o tres entrevistas. Eres ya un viejo conocido, un amigo de la fraternidad y además no necesitas mucha presentación, la verdad sea dicha, y menos en estos ambientes interesados por la espiritualidad. Eh, Te hemos convocado, te hemos invitado, Javier, específicamente para hablar, primero darte la enhorabuena. Te queríamos dar la enhorabuena por Gracias. el inicio de este emprendimiento comunitario, que es una muy buena noticia, un nuevo brote verde que el espíritu suscita. Y entonces, por esa razón, nos hemos enterado de la apertura o de el inicio, los primeros momentos de esta comunidad. Y con ese fin te hemos invitado para hablar de este tema. Por lo cual le doy la palabra a Teo con la primera pregunta. Teo es el facilitador del equipo de entrevistas de la fraternidad y hoy contamos también con la presencia de Iranzu, que forma parte del camino de contemplación. Muy bien, o sea, bien hermanados, bien Así es, en estéreo, perfecto. así es. Muchas gracias, Javier, bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, pues para entrar en materia, yo quisiera preguntarte la generalidad del proyecto, Poblados Cosmoteándricos. Si pudieras darle una introducción de la base y del Ujú. porqué de esta iniciativa. Sí. Bueno, la primera cosa que desearía decir es que esto es una primicia que doy a vuestra gente, ¿eh? Porque creo que sería una imprudencia por mi parte hablar de algo que está muy recientemente iniciado y hablar más de cosas por recorrer que de cosas recorridas, ¿eh? Aunque el árbol ya está plantado y el primer paso está dado, ¿eh? Pero apenas iniciado, ¿no? Y entonces, pero bueno, creo que por la amistad que tenemos, no solo la amistad espiritual me refiero, ¿no? La sintonía de la afinidad de corazón, pues hace que aceptado en la medida que esto pues pueda ayudaros también a vosotros, ¿no? En también vuestros posibles proyectos y para, bueno, pues también para confiar en que lo iniciado, pues bueno, pues podrá tener sus baches, que los tendrá seguro, pero bien, eso no impide que eso efectivamente ya ha comenzado, ¿no? Hay una frase que leí hace unos años en Manresa, en el barrio que tenemos de atrás, una bella frase que dice,
así, ¿no? Todavía está escrita un poco ya borrada porque han pasado los años, pero todavía la pared existe y los restos de la tinta también dicen, hemos tomado la humilde decisión de no retroceder. Bueno, pues desde aquí eh, desearía hablar también no solamente yo, sino en nombre de mis compañeros de comunidad, mis hermanos y hermanas de comunidad, pero con las matices que ahora voy a hacer a tu pregunta, que probablemente nosotros no nos llamamos comunidad, sino que nos llamamos poblados, ¿no? El nombre completo, que está en proceso de ser fundación, estamos dando los pasos ya ya tenemos la aprobación del título, ahora hay que presentar los estatutos, pero estamos ya pues oficialmente con este nombre y es el que consta, digamos así, es poblados contemplativos cosmoteándricos. Son tres palabras y además en plural. Y ahora lo voy a explicar todo, ¿eh? Bueno, todo lo que pueda ayudar para comenzar, ¿eh? Vamos a ver, poblados. Bueno, el poblado, ¿por qué poblado y no comunidad? Comunidades podía ser perfectamente, ¿no? Y de hecho no se excluye, ¿no? Pero haber elegido esta palabra poblado y no comunidad, el deseo es acentuar dos cosas, ¿no? El compromiso personal por un modo de vivir que atañe a cada uno y a cada una, ¿eh? Por un lado, evidente, es decir, el acento personal que tiene este paso, por un lado, y que esto se va a posibilitar en un lugar o en unos lugares. O sea, lo que convoca es un modo de vivir en un lugar preciso que generará comunidad, pero el acento está puesto en el compromiso con un espacio que genera un modo de vida que será una vida en común, aunque también tiene posibilidad de vida eremítica o ideorítmica. Ahora explicaré lo que significa esto de ideorítmica, que es un intermedio entre lo comunitario y lo eremítico, que está en la gran tradición también contemplativa de la Iglesia, sobre todo de Oriente. Es decir, un lugar o lugares, porque esto lo hemos desde el principio concebido en plural, porque de la misma manera que han ido apareciendo grupos de camino de contemplación sin pretenderlo en toda España y también en Latinoamérica, y han florecido sin que lo buscáramos, bueno, pues intuimos que también puede suceder con esto, ¿no? O sea, que de los grupos de meditación salga el deseo, la llamada a que los fines de semana que hacemos 3 veces al año o los 8 días de ejercicios que también hacemos una vez al año, fuere, ¿por qué solo 3 veces al año o 8 días en verano? ¿Por qué no toda la vida o el resto de vida que nos queda, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, mm, porque no hay las posibilidades, porque la voluntad es débil, bueno, débil, o sea, todavía en el proceso, porque la llamada no es clara, porque las circunstancias no lo permiten. Bien, ¿no? Pero ¿y si la voluntad fuera clara y fuerte? ¿Y si las posibilidades estuvieran ahí? ¿Y si hubiera gente suficiente? Pues demos el paso, ¿no? Y entonces, esto que ha aparecido ahora, la primera a 20 kilómetros, 25 kilómetros de Manresa, porque es donde estoy cerca y donde una serie de convenientes ha hecho posible el encuentro de esta finca, pudiera ser que también brotara en otros lugares. Como de hecho ya hace tiempo que hay ese anhelo en Mallorca, hay un grupito que está buscando, en Málaga, Sierra ahora no viene el nombre, de Ronda también podría ser, bueno, no sabemos, ¿no? Pero, también en Cáceres hay bueno, o sea, hay como diferentes núcleos en el norte, en el sur, en el centro, donde en Argentina también, o sea, no pretendemos forzar nada, ¿no? Pero de hecho, en primavera todas las flores florecen a la vez, ¿no? Y da la sensación de que hay una primavera en medio de este tiempo duro que estamos viviendo, de mucho frío y de mucho calor, ¿no? Arden los bosques en California y nos morimos de frío bueno, en la guerra de Ucrania y, en fin, ¿no? Y el frío que estamos teniendo ahora en el hemisferio norte. En medio del frío y del calor hay primavera también, ¿no? Está brotando una nueva vida. Y eso es en plural, no es un sitio, son muchos sitios. Bueno, pues hemos de estar dispuestos a que esto se dé
donde surja. Primera, por lo tanto, poblados en plural, espacios que posibiliten este modo de vivir, este modo de vida compartido. ¿Qué espacios? Bueno, pues a nosotros se nos por una serie de sincronicidades impresionantes, de signos y de gracia de Dios de poder adquirir una finca grande, grande la casa y grande el territorio, para hacer algo que creemos muy adecuado, y cuando vimos el lugar, pues nos pareció que era realmente eso lo que buscábamos. Bueno, de hecho, últimamente estos días pensaba, ostras, otra manera de llamarnos podría ser santuarios cosmoteándricos, ¿no? Un santuario es un lugar, de nuevo, un lugar sagrado, ¿no? Santuarios cosmoteándricos. Es casi un sinónimo de poblado contemplativo, ¿eh? Bueno, por ahí, lo que pasa es que como ya hemos firmado la titulación, pues nos quedamos con los poblados, pero pero detrás está la idea de santuario, que de nuevo es un lugar, un espacio al que convoca. Que convoca es algo mayor que nosotros y algo mayor que las personas concretas que van a participar. Esto, primera palabra. Contemplativos. Bueno, es importante explicitar esta palabra. De hecho, algunos la pidieron porque poblados contemplativos, poblados cosmoteándricos, bueno, podría ser muchas cosas, ¿no? El haber introducido claramente como segunda palabra adjetival, digamos, y de hecho sustancial, lo de contemplativo, es que hay una llamada contemplativa, claramente. Y esta llamada se concreta de dos modos, sobre todo. En 3 horas de meditación diarias, una antes de cada comida, antes del desayuno, antes del mediodía y antes de la cena, y al ser todos de camino de contemplación, aunque no está excluido que pudiera venir alguien de otras procedencias, pero bueno, al compartir fundamentalmente todos el mismo modo de hacer silencio, de adentrarse en la profundidad de lo divino y de lo humano, eh, hace que estos 3 tiempos de meditación pues son pues en silencio, un silencio semejante, digamos, silencio que tiene la misma práctica. A mí una imagen que me gusta es como cuando se está en una canoa, ¿no? Todos los remeros, ¿no? Al mismo ritmo, ¿no? Fum, ¿no? Y se va, no, cuando hacemos 8 días de ejercicios, se nota que al principio hay ruidos, que hay a veces alguien que viene de procedencias diferentes, y poco a poco nos vamos armonizando, ¿no? Y al final todos los remeros a la vez, y entonces la canoa, ¡bum!, se adentra dentro del mar, en el océano, ¿no? Bueno, pues esta imagen de compartir el mismo silencio, la misma práctica del silencio, de alguna forma, hace que facilite mucho pues, estos 3 tiempos de oración o de meditación, que son puramente silencio con un canto inicial y ni siquiera canto final, es un canto inicial que algunos, pues, todos conocemos los que estamos en camino de contemplación, y nada, así un gong final, ¿no? Bueno, y luego las comidas también en silencio, es decir, no son y las comidas significa, por lo tanto, el modo de trabajar, el modo de estar, Sí, se come en silencio, es fundamental. Si no, si hablamos, la palabra nos pone en relación, está bien, entre nosotros, en temas muchas veces banales, ¿no? Si no se cuida lo que se dice, y desaparece la comida, ¿no? El acto sagrado de comer se nos va entre las manos por la palabra, digamos, ¿no? En cambio, si comemos en silencio, ¿no? Somos mucho más conscientes del regalo que se nos está dando, de los alimentos que se están deshaciéndose en nosotros para que nosotros seamos, y todo eso es muy importante. Y además permite también clarificar la cosa, porque, bueno, podría ser una ecoaldea o lo que fuere, que está muy bien, pero no es esa la intención. Elementos de ecoaldea, por supuesto, pero la llamada es claramente contemplativa, y quien sienta que el silencio le es impuesto, pues no está en su lugar. Es un silencio amable, un silencio gozoso, un silencio alegre, pero silencio, porque si no se convierte en otra cosa, ¿no? Bueno, entonces, bueno, esto había mucho que decir sobre esto, pero creo que es suficiente. Y lo de cosmoteándrico es una palabra paniqueriana, puesto muchos tendrá la referencia, que significa en un solo término 3 cosas. Cosmos, es decir, tierra, naturaleza; Theos, es decir, divinidad, trascendencia; Andros, es decir, humanidad, comunidad. Por lo tanto,
una sola palabra está expresada la inseparabilidad de las tres dimensiones que constituyen lo real, que es lo divino, lo humano y lo cósmico. Y cada una de las tres de las dimensiones está de las otras dos, digamos, ¿no? En una radical mirada integral que es necesaria pues, en el mundo muy fragmentado y disperso en el que vivimos, ¿no? Ujú. Sí. Javier, No, iba a gracias. decir que esta palabra que a muchos les parece excesiva, innecesaria incluso, o pretenciosa, a mí me parece fundamental y necesaria, porque es una palabra iniciática, es decir, una palabra que pone en camino. Una palabra que expulsa, a quien no le resuena ya no va, y una palabra que se atrae, has de ir hacia ella, ¿no? Por lo tanto, la misma palabra, el mismo término, la misma terminología, poblados contemplativos cosmoteántricos, ponen en movimiento hacia algo que está por abrirse, algo que está por ser realizado todavía, ¿no? Y entonces estamos dentro del marco cristiano, por supuesto, es nuestro origen, la matriz es cristiana, pero la palabra es abierta, ¿eh? Y da cabida a todas las demás formas de acceso a lo divino, a lo humano y a lo cósmico, ¿no? Nada ni nadie es excluido que busque sinceramente el silencio, la comunión, la entrega, la adoración, el cultivo de la belleza, de la verdad y de la bondad. Esto es universal. Nosotros lo hacemos desde nuestra tradición, que es la cristiana, pero sin que eso sea exclusión de nada ni de nadie. Muy claro, Javier, gracias. Iranzu, adelante. Javier, has mencionado tres modos de vida. ¿Puedes quizá profundizar en eso? El comunitario, el eremítico y uno intermedio. Sí, sí, el idiorrítmico. Idiorritmo. Sí, el idiorrítmico, sí. Vamos a ver. Sí, es decir, a ver, la vida nos ha llevado a que la mayoría de las personas que en estos momentos estamos implicados en el proyecto somos de edades, digamos, relativamente avanzadas, ¿eh? No excluye, por supuesto, a las generaciones más jóvenes, no le excluye, pero de hecho, como tú, ¿eh? Pero que no sé, bueno, en fin, ya nos entendemos. Sí, pero de hecho, nos hemos encontrado que es como, como para el último, no solo, no solo, ni mucho menos, porque de hecho hay algunos que están en la junta de la fundación y están, que son gente de 40, incluso alguna de 30 y pico años, ¿no? Pero hay un grupo importante de final de vida, o sea, de 60, del último tercio de la vida, digamos así. Si el primer tercio de la vida es prepararse, formarse. El segundo tercio es entregar a los demás, a la sociedad y crear una familia, o sea, ¿no? Una aportación social, una aportación biológica, una aportación que es, ¿no? La entrega, la profesión, etcétera, generar un grupo humano, un tejido humano, etcétera. El tercer tercio sería empezar a desprenderse, empezar a dejar paso a aquellos que están ya tomando el relevo y prepararse para el gran viaje, ¿eh? Prepararse para las bodas con la eternidad, ¿eh? Este es un tema importante. Entonces, los residentes empiezan a ser ya personas disponibles a estar, pues eso, el tiempo que deseen, porque también sobre esto también, por eso la palabra poblado es más amplia de comunidad. Comunidad parecería, ¿no? Que hay como un compromiso de estar ya fijo, lo que... No, el poblado, claro que hay un compromiso, por supuesto, porque para la organización y todo hay que saber con quién se cuente y tal, ¿no? Pero como las entradas y las salidas serían como más abiertas porque forma parte de los residentes del poblado aquellos que en aquel momento estén. Cuando uno deja de estar, pues la vida del poblado continúa independientemente de que, bueno, pues de que uno esté o no esté, digamos, ¿no? Porque las pautas, ¿no? La regla del poblado se mantiene por aquellos que están viviendo. Eso serían los residentes fijos, digamos así. Eh, Contemplamos la posibilidad de que hayan residentes periódicos puntuales, fijos, o sea, de temporalidades fijas, pero parciales, digamos, ¿no? Media semana a la semana, 3 meses al año, un mes
cada 3 meses, o sea, dadas las circunstancias familiares, profesionales, de todo tipo, contemplamos la posibilidad de que haya una forma de estar periódica, fija, digamos, ¿no? Y luego personas que vengan a estar por una estada de fin de semana, de una semana, de un mes, lo que fuere, bien sea en retiros organizados por el poblado, bien sea a título personal, ¿no? Esto en cuanto a las tres maneras de pertenencia, ¿eh? Pero dentro de esto hay otra variante que es aquellos que sienten una llamada más comunitaria, ¿eh? Y de hecho, pues la casa central que tenemos pues es grande, como mínimo ahora, bueno, ahora en estos momentos hay 12 habitaciones ya usables, pero calculamos que a 25, tal vez 30, podría haber o sea, un grupo estable viviendo a ritmo comunitario, es decir, comidas en común, la hora de meditación, las 3 horas de meditación, por supuesto, en común, bueno, una vida más compartida. eh, Está esa posibilidad porque el espacio lo permite. Pero también contemplamos vocaciones más eremíticas, ¿eh? Que participaran de los 3 tiempos de meditación, pero que luego sus comidas y sus trabajos y eso fuera en, bueno, en unas cabañas de piedra que están en la finca, ¿eh? Y si Dios quiere, y la administración también, pues habría que ver si se pudieran hacer otras construcciones, pero esto es, hoy por hoy la legislatura es muy dura con esto, pero bueno, ya veremos. Por tanto, en régimen más eremítico. Y el ideorrítmico sería, ideorrítmico significa al ritmo de cada uno. Ideo significa cada uno, al ritmo de cada cual, es decir, un mixto entre una vida más eremítica y una vida comunitaria. Significa, por ejemplo, pues participar en los trabajos de la mañana y estar a una de las comidas, por ejemplo, ¿no? Al mediodía o un día sí y un día no, cada cual pues organizado como... No se requiere que todos estemos comiendo las 3 horas, los 3 momentos del día, no. Eso dependerá de ese ideorritmo, ¿eh? No sé si con esto respondo a tu pregunta. ¿Mm? Sí, gracias. Le paso a Eh, Mario la palabra. sí, no he dicho algo, perdón, una cosa importante, ya respondiendo, dando un poco más de contexto a tu pregunta. O sea, a ver, más importante de los poblados es el ritmo diario. ¿Eh? Esto es lo que marca el día a día, ¿no? Entonces, hay como 3 bautismos de silencio a lo largo de la jornada, que son estos 3 tiempos de meditación. Mm, por la mañana sería trabajo manual, es decir, huerta, limpieza, Mm, leña, caminos, artesanía, bueno, todo lo que surja y sea necesario, ¿eh? Que lo hacemos evidentemente nosotros mismos, por supuesto. Trabajo manual por las mañanas y por la tarde tiempo libre, tiempo personal, ya sea de más meditación, lectura, arte, caminar, lo que fuere, ¿eh? Y libremente un encuentro al final del día de 1 hora, hora y media para temas de formación y temas de compartir, sea cuestiones de logística, sea cuestiones interrelacionales entre nosotros, sea cuestiones de las grandes cuestiones bueno, de la espiritualidad, de la fe, de la vida después de la vida, de ecología, de tantísimos temas que hemos de seguir formándonos, digamos, ¿no? Y compartiendo, digamos, ¿no? Enriqueciéndonos además de la diversidad, de la riqueza de aportaciones que habrá en el grupo, ¿no? Esto es la jornada, ¿eh? Entonces, esa jornada, para los de régimen comunitario, es mm, el programa, digamos, completo. Para los que son ideológicos, se apuntan a lo que sienten o deseen, sabiendo que los 3 momentos claves son sagrados, digamos, estos 3 momentos de silencio. Y para la vida más ermitaña, bueno, pues habrá que ver cómo se vinculan con el grupo madre, digamos, ¿no? mm. Gracias. Mario. Gracias, Iranzu. Pues cuántos temas, Javier. Mm, mm, Mira, a ver, algo te tengo que preguntar de las 25 preguntas que tengo. mm. ¿Habrá etapas de iniciación? Es decir, en una orden o en una congregación tradicional, como tú sabes, hay a veces postulantados, noviciados, periodos de prueba, etcétera. ¿Cómo lo han pensado?
Bueno, totalmente. O sea, hay muchas cosas que estamos todavía elaborando, ¿eh? Vamos a ver. Creo que también es importante que poder situar dónde estamos, ¿no? O sea, en estos momentos somos una avanzadilla de 3 personas, que luego a veces son 4, otras veces hemos sido 5. Hemos tenido 2 encuentros de 18 personas en el fin de semana largo de la Constitución Inmaculada y luego la primera semana de enero también hemos estado juntos. Entonces, para preparar primero la casa, en la casa había, nos lo dejaron todo, para bien y para mal, ¿no? Los propietarios antiguos han sido muy amables con nosotros, pero nos dijeron, todo lo que hay es para vosotros. Habían 3 neveras, 3 microondas, 3 de todo, y todos los armarios llenos y todas las paredes llenas de cuadros y las guardillas hasta, bueno, porque pues una casa grande, ¿no? De 5 hermanos que eran los herederos de su padre, que al morir es cuando ellos han dicho, nosotros no podemos sostener esto, pero durante años pues era su lugar donde iban dejando las cosas y entonces hemos estado vaciando, limpiando, y ahora que la casa está un poco ya más vacía y más limpia, podemos empezar a decapar pinturas, a pintar paredes, a arreglar, a poner toda la cuestión de instalación eléctrica, calefacción, agua que no viene, en fin, todas las aventuras y desventuras de una casa semi, no abandonada, pero un poco dejada, porque los que habían estado, pues de hecho había ya hacía algún año que ni siquiera dormían, venían, pero no dormían. Y entonces, bueno, entonces, a donde voy es, esta avanzadilla está, primero, preparando la casa, disponiéndola. Segundo, con las 18 personas que son candidatos a residentes a partir del 1 de septiembre, o sea, propiamente la puesta en marcha oficial, para decirlo de alguna manera, es el 1 de septiembre. De aquí hasta entonces, las 18 personas que se han postulado para venir a vivir, nos estamos conociendo, han venido en Navidad, vendrán en Semana Santa, de aquí al 1 de septiembre irán viniendo unos y otros y nos iremos haciendo, y entonces iremos decantando un grupo inicial de unas entre 8 y 10 personas. Entonces, esta decantación se hará, bueno, pues por consenso del grupo más fijo, que son los que hemos empezado de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces con este grupo vamos a establecer las reglas del poblado, la normativa, la reglamentación, la carta de navegación, todo eso. Ahora tenemos 3 páginas suficientemente claras con lo que he explicado antes, pero hay muchísimas cuestiones por resolver. Y una de ellas es el modo de ingreso, ¿no? Y el modo de ingreso, el tiempo que se requiere y luego, tema delicado, los procesos de despedida si la cosa no funciona, ¿eh? Entonces, que esto es, cuando las cosas van bien, es una maravilla. Cuando no van bien, ¿cómo se hace para que la persona no haya dado por supuesto que sí y resulta que no? O que sí al principio, pero bueno, todo eso hay que ponerlo con mucha claridad para que todo el mundo, el 1 de septiembre, los que empecemos, tengamos claro a qué nos comprometemos, tanto en positivo como en cosas que a lo mejor nos hayan de desagradar, ¿no? Esto lo vamos a y lo estamos ya elaborando en el encuentro que tuvimos ahora en enero, y tenemos todo este tiempo hasta, digamos, el 1 de septiembre, que será cuando el grupo inicial demos el pistoletazo de salida. Qué bien, Javier. O sea que son los pioneros, la época de los pioneros del lejano oeste. Sí, De de esto alguna están manera, ahora. sí. Sí, sí, ahí estamos, ahí, que nos ponemos la tienda de campaña y sale el viento y se sale volando, y entonces ahí, pues sí, todas esas cosas, sí. Es una linda etapa. Te doy la palabra, Teo. Adelante. Gracias. Gracias. Javier, en esta lógica de la organización, eh, ¿cómo funciona el aspecto de la manutención? La idea es que cada Ujú. participante inicialmente cuente con algún tipo de donación, capital, o cuál es la idea para que esto llegue a ser sustentable, entiendo. Sí, bien, bien, una buena pregunta. Bueno, pues vamos a ver. Eh, la idea es que haya una cuota de participación, de aportación de cada persona.
para un día si es un día, para una semana si es una semana y para un mes si es un mes y así, ¿no? Entonces, eh, mm, estamos todavía dando cuentas, mirando, ahora llevamos casi 3 meses y por lo tanto podemos tener una cierta idea de lo que puede ser el coste medio, ¿no? Aunque inicialmente hemos hecho bastantes, bueno, hay algunas compras necesarias de maquinaria y tal, y bueno, y luego muchas más que habrán de haber de reforma del edificio y tal, pero bueno. Eh, mm, Aproximadamente, digo algo que todavía no está decidido, ¿eh? Y esto quede en discreción, pero bueno, yo creo que hay que hablar las cosas con naturalidad y con transparencia y bueno. Más o menos, estamos calculando que el coste diario de comida está en torno de los 7-8 euros diarios. Y doblamos para el gasto pues, sí, de calefacción, de gasoil, de herramientas, de todas esas cosas que son necesarias. Por lo tanto, sale aproximadamente a unos 15 euros diarios. 15 euros diarios significa al mes 450 euros. ¿Mm? 450 euros sería la cuota mínima para hacer sostenible la vida ordinaria de los poblados. Esto si excluimos, claro, obras mayores que hay que hacer, ¿eh? Bueno, pero las obras mayores, ahí, gracias a Dios, esto emerge de la matriz de Camino de Contemplación. Cuando hicimos el sondeo para la compra de la casa, a ver cuántas personas se animarían a una cuota mensual o puntual para ayudar, bueno, pues hubo una buena respuesta. No estamos solos, ¿eh? Yo creo que para las obras importantes va a haber ayuda de más gente. Y para la vida de cada día no puede ser muy caro porque queremos que sea algo sencillo, algo asequible a cualquier persona. Incluso habrá economía solidaria, por supuesto. El que no pudiera llegar a las 450 euros mensuales o 500, que sería la cuota, yo creo, hacia donde vamos a apuntar, 500 quizás, quien no llegara, pues a economía solidaria, por supuesto que habrá eso, ¿eh? Entonces, como una gran parte de los pobladores son ya jubilados, por lo que hemos dicho de la tercera parte de la vida, pues bueno, las jubilaciones mínimas son 500 euros, por lo tanto, ya pueden pagarlo, ¿eh? O sea que eso, nadie queda excluido de eso, ¿eh? Y si hay gente más joven que está trabajando y que tenga, bueno, pues o por teletrabajo o lo que fuere, pues ya se verá cómo se combina. Por lo tanto, los poblados no creemos que vayan a dar beneficio, digamos, pero si vamos a trabajar en huerta, con esto iremos rebajando, vamos a hacer el pan, que tenemos un precioso horno de leña que se nos va a gastar dinero con el pan, pues a cuanto más cosas vayamos haciendo nosotros, quesos que a lo mejor nosotros no vamos a tener cabras, pero hay una vecina que tiene cabras y además le vamos a dejar el territorio para las cabras, con lo cual a cambio de esto tenemos algo de los quesos. Bueno, en fin, con todo esto iremos rebajando gastos y la cosa es que la cuota mínima de los moradores sea accesible a todos los que deseen venir, con la vocación de venir. Todo esto, de todas maneras, lo hemos de precisar, ¿eh? Son cosas que hemos de fijar, esta cuota, le digo, orientativa, ¿eh? Todavía eso no lo hemos, digamos, consensuado del todo, aunque todo apunta en esta dirección, ¿eh? Ujú. Javier, gracias. Iranzo. Mm. Te tengo que preguntar, porque es la pregunta que toda la gente a la que le he preguntado qué te preguntaría me ha hecho. Em, ¿Cuándo y de qué maneras vamos a poder ayudaros, eh, aunque sea a poner una piedra de una de esas cabañas? Cómo se podrá contribuir? Y la gente quiere saber cuándo podrá ir. Y yo amplío esta pregunta para decir, ¿qué le dirías? Yo conozco un montón de gente que está pensando en proyectos parecidos. ¿Qué dirías al contemplativo que dice, ya parece que he hecho mi parte, parece que he hecho mi trabajo personal, pero sé que ahí quiero hacer algo más? Y que están barajando proyectos parecidos. Te lo junto en dos preguntas, en una Hay, pregunta. es tiempo de dar el paso.
mm, No podemos estar más tiempo esclavos en Egipto, ¿eh? El mar está abierto y el mar se abre cada vez que uno se acerca al mar, ¿eh? No podemos esperar a que se abra el mar para dar el paso. No, no. Cuando te acercas al mar, el mar se abre, ¿no? Entonces, aquel que sienta la llamada de hacerlo, que con un grupo que lo sostenga y confiar, ¿no? Entonces, como es, vamos a hacerlo en red, de alguna manera, ¿eh? Lo de Bacardit, que es donde estamos. Esto lo he dicho muchas veces al principio cuando, bueno, había un coste fuerte, que luego hemos tenido el regalazo, de que esto ha sido adquirido por una persona que nos lo ha cedido, con lo cual, pues todo el gasto que se hubiera requerido para la compra ahora se puede aplicar a la reforma, pero no solo a la reforma, sino a la creación de otros lugares, ¿no? Vamos a hacerlo juntos, ¿no? Muchas caravanas han de atravesar el desierto, no una, muchas caravanas, ¿no? Hemos de salir de nuestra esclavitud y hemos de tener el coraje de dar el paso, ¿no? Entonces, ¿qué les diría? Pues que adelante, adelante, con la necesaria sabia insensatez de la locura del espíritu, digamos, ¿no? Hay algo de locura y mucho de sensatez, o mucho de sensatez y mucho, bueno, ambas cosas, ¿no? Porque si no, no daríamos ni un paso, ¿eh? Entonces, eso es lo que diría, ¿eh? Que confíen y, bueno, y siempre hay gente razonable, más razonable, en un grupo que se dedica a recordar las cosas importantes que otros un poco más así lanzados. Bueno, pues nada, para eso está el grupo, para complementarse, y lo que no ve uno lo ven los otros y adelante, ¿no? Por lo tanto, confiar que hay que esperar. Si cada instante lo contiene todo, ¿no? Si se siente la llamada, y la llamada y además persistente en el tiempo, bueno, pues mínimamente sean los elementos para dar el paso. No temerlo, no temer dar, ¿eh? Porque entonces es cuando se abre el mar, ¿no? No hay que esperar a que se abra antes de llegar, se abrirá al llegar, primera cosa. Segunda, bueno, pues iremos a ver. Yo creo que en estos momentos necesitamos consolidar estas primeras 18 personas que van a mm, ser las que van a vivir, la mitad de ellas a partir de septiembre, y nos necesitamos conocer entre nosotros. Entonces, yo creo que hay que esperar al verano siguiente, al del 2027. En este 2026 todavía el primer grupo, o sea, si vamos a empezar en septiembre, los que estemos ahí, pues creo que han de ser muy cercanas al proyecto, ¿eh? Pero una vez hay un grupo de 8 o 10 personas ya más estable, además iremos habilitando más espacios para más acogida, porque ahora quedaría muy, muy constreñido. Es verdad que en verano hay más posibilidades, en invierno hace frío. Bueno, este año es terrible, creo que el frío lo ha hecho en todas partes y nosotros, bueno, pues está bien, una buena experiencia. Pero no, ha sido durillo en algunos momentos, ¿no? Entonces hay que estar preparados para que... Entonces, a donde voy es que yo creo que empezaremos a tener más preparado, más organizado a partir del verano o del curso 2026-27, ¿eh? Y a partir de ahí, pues ya se irán dando posibilidades, ya lo iremos anunciando, pero claro, lo que no queremos es colapsarnos y luego mal atender o no estar organizados y que sea un poco de desastre, ¿no? No hay prisa, no hay prisa. Eso ha empezado, dejemos que el arbolillo vaya creciendo y no le pongamos demasiado peso al árbol que se nos vaya a romper. mm. Gracias, Mario. Gracias, Iranzu. Javier, de alguna manera, este paso que has dado y que además alientas a dar, urgido por la hora que atravesamos como humanidad y también urgido quizá por tu proceso personal, espiritual, ¿lo sientes como una consumación? Quiero decir, ¿has sentido que te has preparado sin querer para esto toda tu vida? A ver si me pescas por dónde voy. Te pesco perfectamente, Mario. Y yo creo que toda mi vida me he preparado para dar este paso. Sí. Ya. Creo que lo mejor de mí está dándose ahora, ¿eh? Y la madurez espiritual, mucho decir, bueno, en fin, la experiencia que pueda tener,
conocimiento de diferentes cosas, humano y de mil otros temas que están implicados en un proyecto como esto, han sido gestados en un proceso largo. O sea, de hecho, yo en su momento me atrajo mucho y me siguen atrayendo la vida franciscana, ¿eh? Tengo una parte franciscana muy fuerte. Y luego los hermanamientos de Foucault también me han atraído mucho. Bueno, y sigo siendo jesuita porque también el ser jesuita hay una universalidad, una mirada amplia que quizás en estas dos otras órdenes hubiera sido otro modo. O sea, se me ha formado, yo creo que lo mejor de mí ha nacido en la compañía de Jesús, en una tierra fértil, la semilla que fue sembrada ha crecido gracias a la tierra fértil que es la compañía. Y desde ahí, el tema del legado interreligioso, las diferentes corrientes de sabiduría, o sea, hay muchos elementos que han ido configurando la posibilidad de convertir todo este conocimiento en vida, en una propuesta de vida, ¿no? Con este diálogo transversal, interreligioso por un lado, con el arquetipo del monje, entendido como los monajos, en términos paniquerianos, no el arquetipo, el monje no institucional, sino el monje carismático existencial, que puede ser institucional o no, pero que va más allá de las instituciones concretas que durante milenios bueno, han existido en otras tradiciones también. En estos momentos se habla en ciertos ambientes de un neomonacato, ¿no? O de un neomonasticismo, ¿no? Pues en esta línea, ¿no? ¿Y qué sería este neomonasticismo o neomonacato a mi manera de ver? Yo creo que tiene tres elementos diferentes del monacato tradicional, creo yo, ¿eh? Eh, me atrevería a decir esto, ¿eh? Por un lado, que no hay votos públicos, o sea, los votos son personales, cada uno se compromete con su propia verdad, o sea, no hay una institucionalización del régimen de vida que se va a hacer, ¿eh? O sea, primero, diría yo. Segundo, que es mixto, a hombres y mujeres, mm, con toda la riqueza y la problematicidad que eso comporta, como cosas en la vida, digamos, ¿no? Pero no hay que temer la alteridad de género, todo el tema de la sexualidad, hay que poderla integrar en lugar de reprimir, en fin, todo lo que eso comporta. Va. Y la tercera cosa, diría yo, que es el tema interreligioso. Es decir, en general las órdenes religiosas siguen, bueno, claro, el salterio judío, digamos, bíblico, y son textos de la tradición. Es difícil pensar en órdenes religiosas que salgan del marco, digamos, canónico, ¿eh? En cambio, No. desde el principio esto se concibe con el legado de sabiduría y místico de la humanidad, ¿no? Por lo tanto, los textos interreligiosos a partir de nuestra matriz cristiana, esto no está en cuestión, pero al mismo tiempo desde una gran apertura y universalidad. Y por lo tanto, la interreligiosidad, o sea, la intercosmovisionalidad, digamos, ¿no? Porque es un tema de cosmovisiones, a veces más que de cuestiones de confesión religiosa, es constitutivo de la propuesta que hacemos. Sí. Y para Sí, esto, Dios, la vida me ha preparado. Sí. muy bien. A mí me ha gustado mucho la frase que mencionaste al principio, humildemente no retroceder. ¿Cómo es? La humilde decisión de no retroceder. Pues sí, Cre- Creo que a eso te ha llevado este proceso de maduración, seguramente a esa firmeza. Gracias, Javier. Le paso la palabra a Teo. Gracias, Mario. Javier, ¿dirías que la concreción de este proyecto que coincide con estos tiempos, digamos, donde parece aflorar el egoísmo, esa tendencia un poco más violenta en el plano mundial global, también el proyecto responde a eso o es una casualidad? las casualidades no existen, Teo. La casualidad es, decir casualidad de algo es pereza cognitiva, digamos, ¿no? O estrechez cognitiva. Todo tiene una
causa, ¿no? Y como las causas están muy allá, le llamamos casualidad, pero todo está causado, ¿eh? Por algo más profundo y más remoto. No, no, totalmente. O sea, todo esto aparece en un ámbito totalmente contextual, absolutamente. O sea, deseamos eh, ofrecer una alternativa al mundo, bueno, al mundo, a quien lo desee. Bueno, de hecho, formamos parte de algo que es mucho mayor que nosotros. O sea, ese movimiento, digamos, como decía, neomonástico, está en muchos sitios, digamos, ¿no? Y de muchas maneras. O sea, no somos los únicos, ni muchísimo menos, ¿no? Pero bueno, nuestro granito de arena ahí está. Nuestra hoguera en medio de la noche, pues ahí está encendida, ¿no? La hemos encendido, si Dios quiere que perdure. Entonces, sí, sí, claro que sí. Mira, cuando la elección de Trump, la elección de Milei, la elección de, bueno, de todos, mismo Putin, etcétera, a mí me ha fortalecido todavía para dar este paso. O sea, con las palabras de Jesús, ¿no? Que hace que los hijos de la luz sean, o sea, que los hijos de las tinieblas sean más espabilados que los hijos de la luz, ¿no? Espabilad, ¿no? O sea, ¿no? Ante la desfachatez, ¿no? ¿no? de devorar el mundo, ¿no? Eh, no vais a responder no devorando, sino ofreciéndoos vosotros una alternativa que sea realmente una respuesta luminosa a esa otra oscuridad que en estos momentos está acampando, ¿no? Con toda legitimidad, digamos, aparente. Entonces, claro que sí, que es una respuesta a un momento de una gran polaridad. Es decir, en estos momentos hay un movimiento reactivo hacia atrás, es decir, ante esto que se desmorona, salvo lo mío y lo demás que salte mil pedazos, y acaparo todo lo que puedo para que con lo que me queda menos me quede algo. Esta es una posibilidad. La otra es abramos espacio de fraternidad, abramos espacios de reencuentro con la naturaleza, abramos espacios de sacralidad en un modo de vivir humilde, gozoso y gracioso, digamos, ¿no? Abierto a todos los seres humanos de buena voluntad que quieran vivir esto y donde Isaías, ¿no? Cae el agua, la comida es gratis, ¿no? Nadie se le va a pedir. O sea, lo de las cuotas que hemos dicho antes es por sensatez de organización de la cosa, pero nadie va a ser excluido a vivir así por no poder, por favor, ¿no? Al contrario, o sea, más nunca actos de solidaridad y de fraternidad, de economía solidaria, por supuesto, ¿no? Pues sí, claro, claro. Está totalmente contextuado en un momento en que parece que la única voz. Entonces es pasar de la queja y de la crítica, nos pasamos o criticando a nuestros políticos o quejándonos de lo mal que va el mundo, esta energía desgastante y contaminante en energía creativa. Convierte tu queja y tu crítica en una aportación alternativa a aquello de lo que estás quejando o criticando, ¿no? Y eso sí, esa es la aportación que queremos hacer, totalmente, totalmente. Ujú. Gracias. Iranzo. Em, Quería pedirte si quieres profundizar un poco en cómo, porque has dicho que se centra en el último tramo de la vida, ¿cómo planteas tú afrontar este último tramo, esta preparación y cómo la escucha de los propios tiempos crees que suscita de alguna manera un cambio social, además? Pues ¿cómo se relaciona esto con que también es un poblado? Sí, sí, bueno, pues es una gran cuestión, delicada, pero vamos hacia lo que más necesitamos, nuestro propio trascendimiento, eso que mal llamamos muerte, ¿eh? Entonces hay que preparar esa ida hacia ese final. Lo que aquí desearíamos ofrecer son tres cosas: lucidez, libertad y acompañamiento. O sea, que este último acto, esta ofrenda final de nuestra vida se haga libremente, se haga lúcidamente y se haga acompañadamente. ¿En cómo será? Ahora no toca. Hemos de capar unas cuantas ventanas y puertas, limpiar unos cuantos, construir unas cuantas cabañas, y entonces ya veremos más adelante cómo esto lo llevamos a término. Pero sí, sí, sí.
Hay unos bancales preciosos en la finca, ¿no? Que van subiendo, ascendiendo, y dice, "Ostras, aquí estarán estas cabañas del partir, ¿no?". Y les llamamos, y vino así, salió el sol, era un día de nubes, de pronto fuimos todo el grupo y serán los bancales del trascendimiento, ¿no? Iremos allá a trascendernos libre y gozosa y lúcidamente. Creo que con esto es suficiente. Gracias. Mario, ¿Quieres hilarla más? ¿Quieres seguir ahí, Iranzu, en eso? ¿O te quedaste bien con la...? ha dicho que es suficiente, es No, no, suficiente. era por si tenías más. Javier, vamos, acá entre los tres nos pusimos de acuerdo antes a ver cómo hilábamos, porque son muchos los temas que nos vienen a propósito de este único tema. Mm, Eh, ¿Cómo será, cómo concibes tú en este momento de tu vida, de tu proceso, el liderazgo? Digamos, tradicionalmente la vida monástica comunitaria se rige por una cierta obediencia, más o menos, según aquellas órdenes de las que hablemos. Tú aquí has hablado de que no hay votos salvo en lo personal, has hablado de un modo de organización mixto. ¿Cómo concibes en este caso el liderazgo? No sé si me explico en la pregunta. Sí, no, claro, claro, es un tema importante, claro que sí. Bueno, pues vamos a ver, si por obediencia vemos el sentido etimológico de la palabra, que significa estar a la escucha, bueno, pues claro, todos vamos a estar a la escucha, ¿no? Entonces, mi experiencia porque todo esto es como un remake, no, no exactamente así, pero bueno, un retomar algo que empezó hace 10 años en otra exploración que se hizo en una masía del sur de Tarragona, bueno, que duró 3 años y que donde aprendí muchísimo. Y hay una de las cosas que fue conflictiva fue que bueno, todo se concibió desde el consenso, ¿m? Radical consenso, o sea, radical circularidad. Que mientras las cosas fueron bien, ningún problema, pero cuando empezaron a haber dificultades, eso creó mucho ruido, ¿no? Y además no era del todo real, porque al final se hizo una convocatoria y uno se responsabiliza de la convocatoria que ha hecho, y entonces, bueno, pues aquí lo mismo. O sea, la convocatoria tengo que asumir que sale bueno, de mi persona, digamos, ¿no? O a través de mí, como dilo como quieras. Entonces, bueno, pues es una responsabilidad, o sea, es un servicio, ¿eh? Convocar a la comunidad y sostener es un servicio. ¿Cómo se ejercerá esto? Bueno, pues es algo que tenemos que plasmarlo en el reglamento del poblado, ¿eh? Eh, se ha de ver, ¿no? Negar esta cuestión es yo creo que condenarse al fracaso, porque pues un árbol tiene, pues no, pues las raíces no es lo mismo que la rama más fina que acaba de salir, digamos, ¿no? O incluso en los pinos hay una de las ramas que es la rectora, digamos, ¿no? Y las demás se organizan en función de esa primera, ¿no? Por lo tanto, negar eso sería destruir el árbol, ¿no? Apropiarse de eso, que es el otro peligro, evidentemente sería otra perversión o aberración. mm, Entonces hemos de tener unas pautas claras para que, por un lado, se reconozca una autoridad que en estos espiritual o lo que fuere, que en estos momentos, bueno, me toca a mí porque es la que he liado todo esto, pero cuando yo no esté, o cuando empiece a estar mal, o cuando esté en otro sitio, o lo que sea, pues tendrá que haber otra u otras personas. Un consejo, bueno, yo concibo que habrá algo parecido al consejo de ancianos, que es una palabra preciosa, ¿no? Anciano en el sentido no de edad, sino de sabiduría, ¿no? Pues habrá un consejo de ancianos a los cuales, bueno, y que si dentro del consejo haya de haber alguien más que pueda tener una... Bueno, pues todo esto lo hemos de hablar, ¿no? Hay una del grupo que anuncia un tema, un nombre que ahora por esto circula por algunos sitios, que se llama la sociocracia, ¿no? Bueno, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con el máximo de participación, por supuesto, ¿no? O sea, es encontrar el carisma de cada uno, no hacer lo que uno no sabe, y al mismo tiempo, para nada apropiarse del terreno ajeno, por supuesto, ¿no? La diferencia entre
ocupar un sitio o generar un lugar, ¿no? Todos los cargos no son una ocupación de un cargo, sino la generación de un lugar que posibilita a los demás lo mejor de cada uno, ¿no? Bueno, pues eso habrá que hacerlo, ¿no? Hay que, o sea, tener en cuenta todos los elementos, la experiencia que hay sobre estos temas, tanto, digamos, de la extrema derecha y de la extrema izquierda, ¿no? O sea, las dos extremas se dan un tortazo, ¿no? Entonces, bueno, pues encontrar un término medio que recoja la sabiduría de una responsabilidad que uno asume durante un tiempo. Y al mismo tiempo, por supuesto, la participación para que todo el mundo crezca en la toma de decisiones, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Ujú. Claro, exactamente, sí, en general, una cosa de mucho interés, ya te doy la palabra, Teo, una cosa de mucho interés es generar algún tipo de mecanismo, la palabra mecanismo no me gusta para este tema. Procesos, de procesos. Sí, algún tipo de instancia me refería que impida cuando el líder cae en el error, ¿no? Se cierra, Claro, se claro. torna autoritario, viste que pasan estas cosas, algún tipo de mecanismo que lo ayude una instancia, ¿no? Eso es necesario. Por supuesto, por supuesto. Esto hemos de ir con muchísima cautela porque desgraciadamente, además, en los últimos años, ¿no? Muchas de las nuevas congregaciones que se han creado, todas espantosas, digamos, ¿no? Sus fundadores, Sí. ¿no? Y van saliendo un escándalo detrás de otro, ¿no? Ostras. Claro, como estamos huérfanos, ¿no? De alguien que nos inspire o dirija, entonces pues nos alienamos, ¿no? Y nos anulamos, ¿no? Claro, eso Dios nos Claro. guarde de esto, ¿no? Y por eso también los poblados son en plural, habrá, y en cada lugar se tendrá que organizar y habrá su modo de toma de decisiones y su grupo o últimos responsables. Bueno, pues sí, 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 todo eso habrá que ver. Luego cosa también habría que ver, que está por precisar, ¿no? Una cosa es la parte más espiritual, más inspiradora, y otra cuestión sería la parte de la gestión y la determinación de organización y Mm, dirección de un funcionamiento, ¿no? Y una cosa puede estar separada de la otra y sin interferir, ¿no? Y entonces ahí no hay ningún tipo de violentación ni de exacto. coacción, ni de nada que se le parezca, ¿no? Bueno, todo esto lo hemos de tener muy en cuenta y conociendo las experiencias recientes y del pasado, ¿no? Y las recientes dan mucha luz, porque desgraciadamente hemos patinado se ha patinado muchísimo últimamente, ¿no? En los últimos 30 o 40 años, precisamente por esta orfandad, ¿no? Donde se le da al líder un total poder que anula a los demás. Esto, por supuesto que no puede ser, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Claro que sí. Gracias, Javier. Adelante, Teo. Hablabas hace un momento en el tema del final de la jornada, de estas reuniones, ¿no? De estos centros de habla. Y te quería preguntar sobre el tema de la escucha, porque tradicionalmente en el monacato, digamos, más tradicional entiendo, el tema de la escucha es algo más bien privado, ¿no? Entre discípulo y un guía. Aquí, ¿cómo funcionaría el tema de la escucha, el tema de la guía de unos con otros? Ah, muy bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que tenemos una pauta muy bien dada en Camino de Contemplación, ¿eh? Esta es una de las aportaciones, a mi modo de ver, de la propuesta de Franz Jalix, que es diferente de lo que se hace en el Zen o en el yoga, donde la práctica es muy personal y entonces se dirige o se confronta o se comparte con el gurú, con el maestro. En cambio, en Camino de Contemplación nos hemos acostumbrado desde el principio, porque esta es la propuesta de Franz Jalix, que el acompañamiento se hace en grupo, ¿no? Y entonces sí que hay la persona que lleva el grupo que tiene la responsabilidad de escuchar, pero nos escuchamos conjuntamente y lo que se dice para uno se dice para todos, porque todos crecemos en la dificultad de uno y la respuesta para uno, también los demás le están escuchando y les puede favorecer, digamos, ¿no? Eso no quita en los ejercicios que hacemos. Hay cosas más personales y más delicadas que necesitan una atención particular y que no, en el grupo no es adecuado que surjan, ¿no? Pero claro, claro, eh, la, el, la escucha es grupal, el crecimiento es grupal, y entonces la labor no sé, no sé cómo decirlo, bueno, del que ayuda a crecer, pues está hecha siempre en
comunidad y junto con los demás y nada de secretismos ni unidireccionalidades que generan celos, en fin, todo este lío que nos armamos entre todos, digamos, ¿no? No, por el máximo de participación y de escucha común, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, claro que sí. Y de Gracias. transparencia, ¿no? De transparencia, muy importante la transparencia, ¿no? Y la veracidad, decía, bueno, esto es un punto diferente, ¿no? Pero decía que si algún voto hubiéramos de hacer en los poblados, el único voto que merecería hacerse, y a lo mejor lo haremos, es hablar siempre bien de los demás. Siempre decir y nunca mal decir. O sea, decir mal, ¿no? Si cuidáramos, cuando, si cuidáramos esto en todas nuestras relaciones, ¿no? Qué diferente sería todo, ¿no? Bueno, pues en los poblados, pero bendecir no significa dejar de decir, sino decirlo bien, ¿eh? O sea, tanto el silencio como la bendición no es para eludir el conflicto o para no decir lo que hay que decir porque necesitamos que surjan las cosas, pero hay un modo de decir que maldice y un modo de decir incluso difícil que bien dice, ¿no? Entonces, la bendición como un clima básico de relación interpersonal, por supuesto. Gracias, Javier. Te doy la palabra, Iranzo. Mm. Em, en el mundo actual en el que estamos, has hablado antes un poco, ¿no? En que hay gente que ve el futuro un poco complicado. ¿Y cómo soñarías tú o cómo crees que podría ser el futuro de estos poblados cosmoteándricos y de iniciativas parecidas? Porque creo que empiezan a surgir de repente a la vez Claro, claro, claro. en distintos modos. ¿Cómo lo imaginas dentro de 5 o 10 años? Es para animarnos a lancémonos, o sea, hagamos una contemplación más disruptiva y más social. Pues mira, yo creo que hemos de ir a modos de vida supraindividuales y suprafamiliares, es decir, a grupos que vayan más allá de la casa donde uno lo tiene todo y saluda a sus vecinos si es que se los encuentra por la escalera y tal, o la cierta vida familiar que queda también muy encerrada, sobre todo ahora. Decíamos, ¿no? Si ya son pues matrimonios que sus hijos ya han partido, se quedan ya jubilados, ostras, ¿vamos a hacer solo nuestra vida a dos? ¿Cómo a dos? ¿A ocho? ¿A 10? ¿A 20? ¿A todos los que coinspiramos por la misma anhelo de una vida que podemos compartir? Entonces, eh, tiene relación con un reencuentro con la naturaleza, en un grado u otro, el aspecto neorrural, si se puede hablar así, creo que es un elemento constitutivo, ¿eh? En un grado u otro, puede ser más cercano a la ciudad o más apartado como estamos nosotros, eso dependerá de los contextos, pero hay o sea, el huerto, los ritmos naturales, todo eso. Comer, ¿no? El vínculo con la tierra, el vínculo inmediato con la madre tierra es muy sanador además, ¿no? O sea, hoy en día se está descubriendo en los barrios, ¿no? Solares se están haciendo, ¿no? Huertos urbanos, etcétera. Bueno, pues a lo mejor, ¿por qué no? Si surgiera en un barrio que hay un huerto y tal, y ahí se hace una comunidad, pues también podría ser más urbana, digamos, ¿no? Pero bueno, a dónde voy es el vínculo, o sea, algo supraindividual y suprafamiliar, ligado a la tierra, en, con tiempos comunes de silencio, de contemplación, de meditación, o sea, eso es fundamental. La palabra necesita ser destilada, la palabra necesita ser purificada, necesita ser silenciada, ¿no? De tanta tontería bueno, perdón que lo diga así, pero no, o sea, que decimos ¿para qué? Pues porque tenemos una inquietud dentro que no sabemos qué día y no destilamos. Y entonces es que para escuchar ciertas cosas es mejor no escucharlas, digamos, ¿no? Entonces, y en cambio, para escuchar lo que vale la pena, claro que hay que crear espacios de escucha, pero para que sea posible la escucha hay que haber destilado lo que se dice, digamos, ¿no? Y por tanto, ambas cosas, ¿no? Por lo tanto, tiempo importante, significativo, ¿no? 3 horas yo creo que es... ahora, ayer, hablando con uno de los vecinos que nos conocíamos de Manresa,
y que, bueno, es gente pues que nos aprecia y tal, y bueno, entonces cuando él vive aquí cerca, ¿no? Y cuando se enteraron de que se había hecho esta compra y no se sabía lo que era y que había una comunidad que iba a meditar y 3 horas diarias, y entonces les parecía que era una secta, y entonces este hombre dijo, 3 horas diarias, bueno, pues tampoco hay para tanto, ¿no? Usted no se pasa 3 horas diarias mirando la tele o en internet, pues que estas 3 horas, ¿por qué no las puedes convertir en horas de silencio? Por lo tanto, o sea, ¿no? 3 horas parecen muchas, pero depende de que a otras cosas nos parece que es normal, ¿no? Por lo tanto, bueno, tiempo significativo e importante de silencio para realmente transformar nuestra palabra. Importantísimo, tanto la palabra dicha como la palabra escuchada, ¿eh? Y luego, espacios de solidaridad, de cuidado mutuo, ¿eh? De atendernos los unos a los otros, de humanidad, de atención, de sanarnos conjuntamente nuestras heridas, ¿no? Tanto del grupo que convive como, bueno, pues de acogida a personas que pudieran venir sabiendo que no somos un hospital, que no somos, o sea, que hay una vocación, se tiene que mantenerse esa llamada contemplativa, porque si no nos convertimos en otra cosa que está muy bien, pero entonces ya es otra vocación, digamos, ¿no? Entonces, no veo tan difícil, bueno, igual que están siendo en estos momentos modelos de cohousing, ¿no? Esto está dando, persona que está preveyendo, sobre todo pensando también, ¿no? En la jubilación, ¿no? En tiempos de este largo tiempo, que pueden ser 20 años o 25, en claves más económicas o de facilidad de servicios, pues no es tan difícil. Cohousing es espiritual, o sea, es que no es muy diferente como modelo social. Por lo tanto, sociológicamente responde a algo que se está dando y nosotros le damos esa dimensión eh, más de comunitaria, sí, o sea, de compartir, por supuesto, más contemplativa, de naturaleza y luego de la partida final. No alargaremos nuestra partida, ¿eh? Nos dispondremos a partir cuando sintamos que es el tiempo de hacerlo. Y esto, Thomas More, en Utopía, en esa isla ideal que él concibe, cómo podría ser, dice, y los habitantes de esa isla, cuando sientan que sea el tiempo de partir, tendrán un médico y un sacerdote para que acompañen si es propicio eso que sienten y se les ayudará a la partida. Thomas More, hace 500 años, santo de la Iglesia Santa Católica y Apostólica Romana. Mm, y lo dice una persona absolutamente sensata que entiende que hay un tiempo para partir, como han entendido todos los pueblos primitivos, llamados primitivos, es decir, originarios, aborígenes, o sea, que están en el origen y en conexión con las fuentes de la vida. Cuando es el tiempo de la partida, eso se siente con todo el cuerpo y con todo el ser y con toda el alma, y entonces eso se acompaña y se celebra. Eso también habrá de estar presente como una alternativa a las terribles residencias que asistimos, donde la gente se muere sola, demenciada, con unos gastos sociales y también de energía familiar para sostener algo que ya está vivido, ¿no? O sea, la libertad de partir, ¿no? Bueno, sí, eso. Mario. Gracias, Iranzu. Gracias, Javier, por esa respuesta también. Sí, una vez que viniste al curso de mística y nos hablaste de abrazar la propia muerte, mencionaba la diferencia entre la bio y la zoé, creo, ¿no? Y sí, creo que eso es, en el mejor sentido de la palabra, es revolucionario hoy en día. Mm, Javier, te quería preguntar, mira, en la historia ha habido muchos casos, por ejemplo, en la política, en la religión, de estos desmadres, como dijiste, para derecha, como decían los monjes, o para izquierda. Y en los años recientes también. Y la clave parece ser no el signo, sino el nivel de conciencia. Esa parece ser la clave que mantiene el equilibrio, la sensatez, el discernimiento, etcétera, etcétera. mm. Es difícil la pregunta. ¿Cómo te imaginas? ¿Qué otra vez estoy con la palabra mecanismo? ¿Qué método se te ocurre
para el sostenimiento y el crecimiento del nivel de conciencia en una comunidad, en un poblado, que impida esa autosugestión, ese engaño que luego lleva al error grueso. Me imagino que obviamente los 3 momentos de contemplación son parte inherente de eso, pero algo más podrías decir para que Sí, la comunidad mantenga eso. sí, sí, muchísimo más. Es decir, claro, 3 horas de meditación. ¿Y qué sucede en esas 3 horas de meditación? Vacío. Hablamos poco de lo que sucede en la meditación. O Mm, sea, si la meditación, si el tiempo de meditación no es un momento de autoconciencia, desde el picor que puede estar sintiendo en la nariz hasta lo que me está preocupando de lo que pasó ayer o pasará la semana que viene, o el sueño que he tenido, o el rencor que me queda, o que no puedo soportar la tos de mi vecino o cuando hace bueno, lo que sea, ¿no? Eso tiene que surgir, ¿no? Por tanto, en el espacio comunitario tiene que haber un tiempo de compartir en verdad lo que cada uno está viviendo, ¿m? Sin juicio alguno, pero al mismo tiempo con total sinceridad. Porque si no, o sea, el silencio no puede ser una ocultación, una evasión de la palabra que expresa el interior de cada cual. Entonces, los encuentros comunitarios han de ser encuentros de veracidad, ¿no? Encuentros en los que podamos compartir. Franz Jalix tiene una propuesta que veremos cómo la integramos, pero muy sabia, que practicaban en la casa que él creó para los retiros que él daba y que sigue existiendo. Ahora estuvimos justamente en agosto. Cada 15 días, él deseaba hacerlo cada mes, perdón, cada semana, pero al final parece ser que era cada 15 días. El grupo, la comunidad que vivía, que eran como un voluntariado al servicio de los retiros, que es un poco diferente de los poblados, porque los poblados haremos retiros, pero no vamos a hacer solo retiros, vamos a vivir, ¿no? En cambio, la comunidad que hacía Franz Jalix estaba al servicio de unas continuas 8 días o 10 días de ejercicios y había una pequeña comunidad pues que pues, organizaba las cosas y vivían sí, con vínculos, ¿no? Entonces, su práctica era cada semana o cada 15 días, cada uno decía cómo se encontraba respecto de cada otro miembro de la comunidad, ¿eh? Si se había sentido herido por tal cosa, molesto o agradecido, o lo que fuere, ¿no? Y no le acusaba, sino que decía cómo se sentía respecto de él o de ella, ¿eh? Y en esa reunión, digamos, los que recibían la interpelación no contestaban, sino que o bien en otro momento hablaban entre ellos, o bien en la reunión siguiente de la semana o 15 días después, respondían a cómo se habían sentido ante lo que se había dicho respecto de ellos, pero no como una cosa, no como una acusación, sino como una toma de conciencia de lo que genera en mí la relación contigo. Y no te acuso por esto, me estoy hablando de mí, no de ti, aunque tú estás concernido. Bueno, todo eso es muy, muy necesario, ¿no? Muy difícil, pero muy necesario, ¿no? Entonces, sí, claro, aquí está la figura del maestro, líder, convocatorio, lo que sea, ¿no? Que tenga la ecuanimidad, ¿no? De dar la palabra, de que no se enzarcen, de subir el nivel de la confrontación, ¿no? Bueno, el facilitador, hoy en día tiene muchos nombres esto, ¿no? Eh, que ayuda a crecer a todos, ¿no? Y no quedar enzarzados en las zonas bajas, digamos, ¿no? En los bajos fondos, sino elevarlo, ¿no? Bueno, sí. Entonces hay métodos. En el grupo también hay algunas personas expertas, digamos, en resolución de conflictos, en temas de reconciliación de heridas, o sea que tenemos hoy en día todo esto está bastante trabajado y en el grupo hay personas que saben de esto, ¿no? Por lo tanto, entre todos compartiremos las mejores herramientas, las mejores estrategias, ¿no? Todo lo que decías tú de mecanismo, ¿no? Esa palabra que, ¿no? Los mejores medios útiles justamente para vivir en el máximo de lucidez y de veracidad y de sinceridad y de humildad, ¿no? Y al final también algo tan difícil que es el humor, ¿no? El amor tiene mucho de humor, ¿no?
que es reírse de uno mismo, ¿no? Y darse, no, no, todos caras series, todos tan importantes, ¿no? El otro día me venía mucho, ¿no? O sea, el peligro del silencio, que yo trato de preservar, pero a veces lo hago de una manera no amable, ¿no? Tiene que ser, ha de ser, o sea, no es una imposición, es un camino, es una invitación, ha de ser alegre, ha de ser amable, ¿no? No puede ser coercitivo e impuesto, ¿no? Pero al mismo tiempo ha de ser silencio, porque si no todo el mundo habla, pues tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, ¿cómo lo haces? Bueno, pues como podemos, digamos, ¿no? Pero con humor también, ¿no? Con humor, ¿no? Con humor, que es una forma de amor, ¿no? Bueno. Qué bien, gracias Javier. Antes de darte la palabra, Teo, Javier, dinos algo que no arreglamos al inicio. Dinos qué tiempo disponemos contigo para organizarnos las preguntas. Dime, Pues fíjate. deberíamos ir a y media a acabar, ¿eh? Ahora Bien, creo que hora y media es un tiempo bien, bueno para todos, ¿no? O sea, tenemos bien. 10 minutillos. ¿Eh? Dale, adelante, Teo. Gracias. Ahora que se hablaba de este contacto con la naturaleza eh, en este proyecto, que es una dimensión muy importante, lo quería conectar con el tema de la muerte, porque alguna vez comentaste esta idea de que en este mundo en que seres se comen a otros seres, eso implica un acto martirial de la naturaleza para que se pueda vivir. Y comentabas que esa conciencia de ese acto martirial nos haría más capaces de morir. Y quisiera ver si podrías un poco ahondar en esta idea que me pareció muy profunda. Sí, sí, pues es muy bello esto, ¿no? Muy bello y muy importante, claro que sí. No hay muerte, hay transformación. La muerte solo es el quedarnos con lo que se acaba de lo conocido y no hay observación suficiente, ni confianza, ni espacio para entender que eso que acaba en ese mismo tiempo, en ese momento que está acabando, está comenzando otra cosa, ¿no? Entonces lo que hay es una mutación continua de manifestaciones de vida que sí, que dejan de tener una forma para pasar a otra y en ese momento de dejar esa forma, a eso le llamamos muerte, ¿no? Claro, lo que pasa es que no es lo mismo em, que ese final de forma sea forzado, provocado agresivamente o violentamente, o que sea una oblación, una entrega, un acto de confianza, que aquello que se acaba en mí de ese modo está al mismo tiempo empezando de otro modo, justo gracias a la entrega, ¿no? Entonces, bueno, eso, cada vez que renunciamos a algo, estamos muriendo a nuestro deseo, a nuestra pretensión, para dar espacio al otro o a lo otro, vamos, ¿no? Bueno, por lo tanto, estamos muriendo continuamente y estamos naciendo continuamente gracias. Entonces, lo que pasa es que el nacimiento tras la muerte depende de cómo hemos muerto, cómo hemos dejado para que ese nacimiento sea más luminoso o más costoso y más fatigoso y no lo vemos, digamos, ¿no? Bueno, y entonces ahí la Eucaristía, o sea, la clave de nuestra fe es la Eucaristía. Tomad y comed, tomad y bebed, porque es justamente en la donación plena donde está la vida plena, ¿no? El pan solo empieza a ser pan cuando se empieza a comer. ¿De qué sirve al pan ser pan si no se come? Todavía no es pan en potencia. Empieza a serlo cuando comienza a dejar de serlo, ¿no? Esa es la paradoja. Pero eso en todo, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo en nuestras vidas. Empezamos a ser cuando dejamos de ser. Pero cuando dejamos de ser, voluntariamente. Entonces eso florece, ¿eh? Esa es la clave de nuestra fe y esa es la clave de la misma ley de la vida, efectivamente. ¿Eh? Mm, el, el- el carácter sacrificial es un voto de confianza. Es radicalmente confiar que aquello de lo cual me estoy privando dará fruto y fruto en abundancia justamente gracias a mi privación, porque posibilitará en otros lo que yo he renunciado para que dé vida en ellos, ¿no? Eso es, de nuevo, eso es la Eucaristía, ¿eh? Y eso es cada acto de comida, cada acto de renuncia, cada acto de dejar la palabra al otro. Yo aparentemente no me quedo sin palabra.
soy en la palabra del otro, ¿no? Y en esa espaciosidad, que dejo, hay vida para todos, ¿no? En un mundo violento como el nuestro, esto no es nada fácil, evidentemente, ¿eh? Y en estos momentos sí está creciendo mucho, con mucha violencia, y esa dimensión martirial está llena de, como de mucho ruido, de mucha confusión, es cierto, pero más que nunca, los hijos de la luz han de dar su luz en el corazón de las tinieblas, más que nunca. Irán. Le cedo la palabra a Mario, que sé que tiene muchas preguntas y quedan 6 minutos, Mario. El micro. ¿Tienes alguna, Iranzu? Dale, no hay problema. Sí. Tengo dos. Una, elige la que quieras. Una sobre la vida en la comunidad y la atención a todos los aspectos del ser humano. Yo te he escuchado incidir en pues, el físico, el psíquico, el espiritual, el filosófico sapiencial y el energético. Y la segunda pregunta, y eliges la que quieras. Em, con toda la experiencia que tienes acompañando personas, mm, ¿hay algún obstáculo que tú destacarías en el camino de de las personas que ya llevan un tiempo y ya a lo mejor han tenido un proceso de transformación interno, pero parece que llega a una especie de estancamiento y sabes que tienes una disatisfacción, no hace falta que estés acomodado, pero incluso desde esa insatisfacción no sabes muy bien qué es lo que pasa y por qué no puedes ir un poco a más? Hay un querer, pero un cierto estancamiento. Te dejo. ¿Mm? Voy a hacer una intento de respuesta ágil a ambas. Bueno, sí, sí, claro, lo cosmoteándrico es una mirada integral del ser humano. Y por lo tanto, esto está presente en los poblados, pero lo estará en función también de las personas que vengan. No, no vamos a forzar nada, ¿no? Pero ahora mismo, situándonos en la casa, que es una casa, como he dicho, grande y tal, entendemos que han de haber o sea, 5 cosas, digamos, ¿no? Bueno, la sala de meditación, primero. La sala de reunión, segundo. Un espacio artístico artesanal, para todo lo que es la expresión, sí, digamos, de manual, etcétera, además del huerto, por supuesto, pero ahora hablo de algo más artesanal, artístico. Un espacio, digo, artesanal, artístico artesanal, otro espacio terapéutico, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, pues dependerá. Depende si hay gente pues, que sabe de reflexología o de no sé, o de bioenergética o yoga, o bueno, en fin, o bueno, lo que sea. O sea, un espacio terapéutico en el sentido amplio de la palabra, digamos. Ahí estaría, de cierto modo, lo energético. Y después, bueno, decíamos algo, pero bueno, esto habrá que ver, ¿eh? Pero algo tipo de herboristería, o sea, todo plantas que hay en el campo, que tenemos mucha variedad, ¿no? Pues, bueno, pues eso también tiene cosas terapéuticas, tiene cosas artesanales, tiene cosas de, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de las posibilidades de lo que se trabajará, o sea, tanto en permitir la expresión de lo que a uno le gusta hacer y poder desarrollarla, como en la parte receptiva de beneficiarse de eso que otros ejercen y otros lo reciben, digamos, ¿no? Eso será el poblado comunidad, digamos, ¿no? Pues si esto va a crecer un poco más, pues podrá haber más diversidad y más enriquecimiento mutuo con las diferentes dones o aptitudes o cualidades o pericias, digamos, de unos y otros, ¿no? Esto sería la primera pregunta. La segunda es una gran cuestión, es decir, ¿no? Claro, cómo crecer espiritualmente. Y vamos a, no solo vamos, no es solo un mantenimiento, se trata de, hay tanto por explorar
Iranzu, no tenemos ni idea de lo que somos, ni de lo que estamos llamados a ser. En el tiempo que estamos viviendo, hemos de crecer mucho más en todos los niveles, porque la mutación que se estamos dando a nivel de especie humana tiene que pasar por cada uno de nosotros, ¿no? Y hay mucho por recorrer, mucho. Ahí nos hemos de poner con mucha más fuerza en el crecimiento de y al mismo tiempo distinguir lo que es estancamiento de lo que es impaciencia, porque no es estancamiento, sino que son procesos largos, que hay que sostener y que eso no es estancamiento, eso es otra cosa, ¿no? Pero cuando hay estancamiento hay que identificar cuándo es estancamiento y cuándo es sedimentación, fortalecimiento, tiempos de invierno donde las raíces crecen hacia abajo para que cuando venga la primavera el árbol esté fortalecido y haya crecido con base para... entonces el árbol no está estancado, está invernando, que no es lo mismo que estar estancando, ¿no? Bueno, eso también hay que distinguir, ¿no? Gracias, Javier. Mario, un minuto. Javier, eh, gracias por el mensaje de esperanza, porque el emprendimiento implica una esperanza, es un regalo de esperanza. Creo que tus largos años de búsqueda, luego de encuentro, de frutos, tu esfuerzo, la búsqueda sincera de Dios en ti, creo que están mostrando su fruto. Que el Señor te acompañe y te guíe. Muchas gracias. Y a todos No, los gracias, que gracias, nos gracias, gracias Mario, pues por vuestro interés. Yo vuelvo a decir, ¿no? Esto es una primicia de algo que sí, se ha dado ya el primer paso y mantendremos con una humilde decisión de no retroceder, pero que lo comparto en un grupo que puede entenderlo, que algo de esto vosotros también estáis gestando y que nos ayudamos y nos animamos los unos a los otros y los hallazgos de unos que pueden ser los hallazgos de otros y mutuamente, digamos, ¿no? Hallazgos, interpelaciones, ¿eh? O sea que esta fraternidad del Santo Nombre, yo la siento, también la tiré en mi corazón, porque claro es que el mismo Santo Nombre que maravillosamente está reproducido detrás de ti, ¿no? El Señor Jesucristo, eh, que al mismo tiempo está siendo engendrado por María, ¿eh? Y María es la humanidad engendrando en dolores de parto el Cristo naciente que está en cada uno y en todos.